Conexión Salud es patrocinado por... De nuevo con ustedes, con su programa Conexión Salud, desde la sede de la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes, Extensión Táchira, y a través de Conectados TV, la conexión de la era digital. Les recuerdo seguirnos por nuestro canal de YouTube, Conectados TV, por Roku y dispositivos móviles Android e iOS, y en redes sociales como Conectados TV Piso Piso. El sueño ayuda a que el cerebro funcione de manera adecuada. Mientras se duerme, el cerebro se prepara para el día siguiente, forma nuevas vías para ayudar en el aprendizaje y el almacenamiento de información. Los estudios muestran que el sueño nocturno de buena calidad mejora el aprendizaje y la capacidad de resolución de los problemas. El sueño también ayuda a prestar atención, tomar decisiones y ser creativos. Los estudios clínicos muestran que la deficiencia del sueño cambia la actividad en algunas partes del cerebro. Si tiene deficiencia de sueño, es probable que tenga problemas para tomar decisiones, resolver problemas, manejar emociones y conductas y adaptarse al cambio. La deficiencia de sueño también se ha vinculado a la depresión, el suicidio y un riesgo aumentado de padecer diversas enfermedades. Por eso, en el día de hoy, nuestro tema, el sueño, proceso indispensable en el equilibrio funcional humano, y tenemos un excelente invitado que es el doctor Rafael Labrador, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes, especialista en neurociencias y un referente nacional e internacional en el tema. Bienvenido, doctor Labrador. Muchas gracias, doctor Gerardo Cafaro. Para mí un gran gusto poder estar compartiendo con usted y con los asistentes este tema que, además de apasionante desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, que es mi área de estudio, constituye hoy por hoy uno de los temas centrales de salud pública en muchos países del mundo. Los trastornos del sueño hoy día están condicionando múltiples problemas de tipo laboral, de tipo personal, en muchas partes. Entonces resulta pertinente que se conozca un poco qué es el sueño. Resulta necesario quitarse de encima algunos mitos alrededor del sueño y tratar de enfocarlo y entenderlo con la importancia que merece. Reitero mi agradecimiento por esta oportunidad. Bien. El día 18 de marzo de todos los años se celebra el Día Mundial del Sueño. Los niños y adolescentes con deficiencia de sueño pueden tener problemas para llevarse bien con otras personas, y es posible que se sientan enojados e impulsivos, tengan cambios de humor y se sientan tristes, deprimidos y carezcan de motivación, lo que evidentemente afecta su rendimiento escolar. Entonces, ¿qué es el sueño, doctor Labrador, realmente? Bueno, el sueño forma parte de uno de los llamados ritmos circadianos controlados por el hipotálamo, un conjunto de núcleos que tenemos ubicado en el diencéfalo que se encarga de regular varias funciones corporales. Cuando decimos ritmo circadiano, decimos de una función que se ejecuta en atención al horario de un día, al ciclo de un día. Por eso se le denomina circadiano, alrededor del día. El ciclo del día, al igual que el ciclo de una semana, de un mes o de un año, constituyen referentes de tiempo para la ejecución de ciertas labores metabólicas, de ciertos procesos metabólicos en el cuerpo. Entonces el sueño constituye uno de esos ritmos. Luz y oscuridad determinan nuestro funcionamiento. La presencia de luz solar o la ausencia de la misma determina nuestro funcionamiento. Y entre otras cosas, el sueño se corresponde con esto.
¿En qué consiste el sueño? Básicamente consiste en una regularización de la actividad neuronal a nivel de las diferentes capas de la corteza cerebral, lo que nos lleva a un estado gradual de desconexión con la realidad. Dirían en la antigua Grecia, nos traslada al Olimpo por unos minutos, nos lleva aún más allá que nosotros tal vez no conocemos. Pero ese más allá, en términos médicos, así menos poéticos y más concretos, significa desconectarse del entorno. Gradualmente nos vamos desconectando, vamos percibiendo menos lo que hay alrededor. Sonidos, luz, olores, sabores e incluso el mismo tacto. Esto es ocasionado, no es algo que nosotros podamos controlar, pero es algo que está ocasionado o generado a partir de la actividad de ciertos circuitos neuronales. Antiguamente se pensaba que el sueño era un dejar hacer, era como una desconexión cerebral, todo lo contrario. Nuestro cerebro está trabajando activamente para que desde los comandos autonómicos que vienen del hipotálamo hacia el resto del cuerpo, se produzca esta actividad, este cambio de la actividad de las neuronas en la corteza cerebral, que significa el sueño. Además, el sueño tiene elementos propios, de modo que últimamente yo vengo hablando de este tema hace más de 20 años, pero en los últimos 5 años se ha empezado a hablar de la cultura del sueño. Es decir, generamos un ritual y una cultura alrededor del sueño. Y es importante, cada vez se estudia con más detenimiento esta cultura del sueño, porque parece que varios elementos de este ritual para dormir son importantes en el logro del sueño verdaderamente reparador. Bien, interesante, porque si hablamos del ciclo circadiano, estamos hablando también de metabolismo. Así, Entonces, así mismo es. Exacto. Entonces, hablar de metabolismo, ¿qué significa? ¿Que favorece nuestra salud? Correcto. Cuando se disregula el ritmo del sueño, también se alteran elementos como la ingesta. Se alteran elementos como el metabolismo a nivel de carbohidratos, sobre todo, y a nivel de grasas, ¿sí? Recordemos, para los estudiantes de medicina, que tenemos 3 productos finales de digestión. Cuando vean fisiología digestiva seguramente los van a aprender mejor. Las proteínas terminan siendo aminoácidos. Las grasas terminan siendo monoglicéridos o diglicéridos o triglicéridos. ¿Y los carbohidratos qué terminan siendo? Glucosa. ¿Sí? Entonces, de esos 3 productos finales de digestión, las grasas y los carbohidratos tienen un metabolismo específico que se altera cuando alteramos el ritmo del sueño. Y los que estudiamos medicina, pues escogimos una relación de amor-odio con el sueño. Así que tenemos que tener conciencia de ello, ¿sí? Es mucho, son muchas las horas de trasnocho, las horas que le negamos a nuestro sueño reparador, y por tanto tenemos que tomar previsiones al respecto. Muy acertado hablar de metabolismo y sueño. ¿Cuánto tiempo se debe dormir? ¿Hay una relación edad, horas de sueño? Sí, efectivamente el tiempo alrededor del día, porque siempre que hablemos de sueño y de ritmos circadianos nos debemos referir a las 24 horas del día, las horas de luz y las horas de oscuridad.
El tiempo de sueño varía. En la etapa fetal, prácticamente unas 20 horas o 23 horas, 22, 23 horas, el feto está durmiendo. Solo despierta en el último trimestre del embarazo. Al momento del nacimiento, lo normal es que el niño recién nacido duerma unas 18 horas, ¿ok? Y tenga unos intervalos de despertar de 1 hora, más o menos, y posteriormente eso se va reduciendo. La mayor reducción ocurre entre los 5 y los 12 años de edad, más o menos, que es cuando se alcanza el nivel más parecido de sueño a lo que se considera el nivel promedio de sueño, que son unas 7 u 8 horas de sueño. Sin embargo, se ha demostrado que con 6 horas de sueño se puede funcionar perfectamente, ya en la edad adulta, ¿ok? Casualmente en la adolescencia es cuando menos dormimos, por otras razones, no precisamente metabólicas, sino más bien de tipo social, ¿verdad? Entonces, pero hasta la adolescencia, más o menos unas 8 horas, y de allí en adelante hasta la edad adulta, entre 6 y 7 horas de sueño sería suficiente para un proceso metabólico adecuado. Disculpe, hay que tener en cuenta que el sueño consta de etapas y que esas etapas se juntan en ciclos. De modo que en una noche de sueño reparador, y de eso hablaré un poquito si me permite, o más adelante, no sé si lo vas a preguntar, en una noche, o mejor dicho, un ciclo completo involucra 1 hora 20 minutos, más o menos. Ese ciclo está constituido por 4 etapas que son de sueño de ondas lentas, que son graduales. Etapa 1 es más superficial, etapa 2 y 3 un poco más profundo, etapa 4 ya completamente profundo. Y en ese momento se presenta un pequeño cambio en los circuitos de funcionamiento neuronal que nos lleva a un quinto componente del ciclo, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, también llamado sueño MOR. Ese quinto componente completa más o menos 1 hora 20 minutos, 1 hora 10 minutos, las cuatro etapas de ondas lentas, y el sueño MOR completan 1 hora 20 minutos. Se dice que para un descanso por alguna situación crítica especial deberíamos dormir 1 hora y media. Y eso se aplica a la conocida siesta, que en algunos países es prácticamente cultura obligante, ¿sí? Los mediterráneos, de los cuales tienes amplio conocimiento seguramente por tu origen, utilizan la siesta muy frecuentemente. Españoles, griegos, italianos, etc. Porque en sus culturas está considerado que este sueño de la siesta es un sueño reparador, ¿sí? Mi recomendación, y lo que se entiende a partir de los estudios de neurociencia sobre lo que es la neurofisiología del sueño, es que se complete al menos 1 hora y algo, 10 minutos, 20 minutos, porque esto permite que se den las 4 etapas de ondas lentas, las 4 fases de sueño de ondas lentas, más la etapa de movimientos oculares rápidos. Luego de la cual se puede producir un despertar adecuado. ¿Ok? Ahora, en una noche completa deberían juntarse al menos 4 de estos ciclos. Por eso es que se habla de que se llegue a las 6-7 horas de sueño. Si multiplicamos 1 hora 20 por 4, pues tenemos 5 o 6 horas y algo de sueño, ¿sí? Y eso es lo que se considera. ¿Por qué
se deben completar al menos 4 ciclos, porque hay un fenómeno de continuidad que solo se logra si se dan estos 4 o 5 ciclos, que es que el sueño de movimientos oculares rápidos en el primer ciclo es corto, es una etapa corta, pero a medida que avanzan los ciclos, segundo, tercero o cuarto ciclo, se hace más largo, dura más tiempo. Entonces se considera que mientras más tiempo dure, más reparador es el sueño, pero no tenemos un medicamento, no tenemos un fármaco que nos diga, toma, con esto 500 miligramos de tal cosa, te vas a dormir y vas a tener sueño REM prolongado. El sueño de movimientos oculares rápidos se consigue prolongar en la medida que ocurren varios ciclos, ¿sí? No se consigue en el primer ciclo, sino que cuando ocurre el primero, el segundo, tercer ciclo, entonces es que se va haciendo más prolongado. Y es aparentemente, desde el punto de vista cognitivo, el sueño de movimientos oculares rápidos es el centro, la esencia reparadora del sueño. Sí, esto es muy importante porque Stanislas Lap, un neurocientífico francés, está en un libro que publicó, habla mucho sobre la relación del sueño y el aprendizaje, que nosotros en el doctorado de pedagogía, y gracias a una de las invitadas que tenemos aquí, la profesora Germina Duarte, pues nos ha introducido en ese mundo de las neurociencias, ¿verdad, doctora? Entonces lo que dice el doctor es muy cierto. Prácticamente una de las fases interesantes del aprendizaje está relacionado con el sueño y con ese ciclo de sueño. Y entonces aquí viene la otra pregunta. La gente confunde sueño con soñar. Ahí Así. le dejo esa explicación. Así es. Y si es bueno soñar. Vamos a hablar ampliamente del tema. El sueño de ondas lentas se caracteriza electrofisiológicamente por un aumento en la amplitud y una disminución de la frecuencia de las ondas. Los ritmos de la persona despierta son el alfa y el beta. El ritmo beta es el ritmo de una persona despierta y atenta a algo. El alfa es una persona despierta pero sin ninguna atención, sin nada en lo que esté enfocado. Y finalmente el tita y el delta, que son los ritmos ya más profundos. En estas 4 etapas, lo que ocurre es que aumenta la amplitud y disminuye la frecuencia de las ondas de actividad eléctrica de corteza cerebral. Metabólicamente, el consumo de oxígeno y de glucosa del cerebro se reduce más o menos en un 40%. Y, por supuesto, el tono muscular y la percepción se reducen también hasta llegar prácticamente a estar completamente desconectados en la etapa 4. Sin embargo, en la etapa 4 es posible conservar algo de tono muscular y algo de percepción del entorno. Si te mueven, si te hablan duro, te pueden despertar allí con facilidad. Es entonces cuando aparece un switch de tipo neuronal a nivel de núcleos en la protuberancia del tallo encefálico, los núcleos pontinos mediados por ácido gamma aminobutírico, GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, se encargan por un lado de inhibir la sensibilidad somestésica que va al cerebro por las columnas dorsales, el tracto de las columnas dorsales, de modo que cada vez sentimos y percibimos menos. O mejor dicho, en ese momento quedamos completamente anestesiados. Y luego también inhibe
los sistemas motores, sobre todo el córtico espinal lateral y el córtico espinal ventral, que van por las pirámides en el bulbo. A ese nivel viene la inhibición de estos circuitos GABAérgicos. Entonces quedamos paralizados, atónicos y anestesiados. Si en ese momento usted levanta el miembro superior de una persona que está en esa etapa de sueño y lo deja caer, cae a peso. En ese momento le puede hacer distintos tipos de estimulación, no va a sentir. Es casi como una anestesia, ¿sí? Como una anestesia general. En ese momento el metabolismo cerebral vuelve a aumentar y llega casi a los niveles que tenemos cuando estamos despiertos. En ese momento el tono muscular, como dije, está prácticamente en cero, la percepción en cero, pero aumenta la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Y aumenta un poco la presión arterial. Y además se produce algo que resulta curioso, más allá del tema, que por supuesto genera siempre comentarios. Se produce actividad del tejido eréctil, ¿sí? En el hombre hay erección peneana y hay también erección a nivel de las tetillas, y en la mujer igual actividad de tejido eréctil a nivel de clítoris y pezones. Esta característica se desconoce no hay ahorita una explicación fisiológica, pero ocurre en las personas sanas y es normal que ocurra, ¿ok? Cada vez que hay un ciclo y hay una etapa de movimientos oculares rápidos, ocurre todo esto que estoy diciendo. De modo que la persona en sueño de movimientos oculares rápidos es cuando es más difícil de despertar, pero es cuando parece que está más despierta desde el punto de vista metabólico. Por eso a esta etapa se le conoce como sueño paradójico. Si no conocen lo que es la paradoja, es algo que ocurre de manera no pensada o inexplicable, ¿sí? Entonces, repito, la etapa más difícil para despertar a una persona es el sueño de movimientos oculares rápidos. Sin embargo, desde el punto de vista de metabolismo cerebral, frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, parece que estuviese más cerca del estado de vigilia, ¿sí? Parece despierto. Y electroencefalográficamente es prácticamente indistinguible. En ese momento la actividad eléctrica está entre beta y alfa y es un ritmo tal cual como el de la persona que está despierta. Bien. Okay. Pero eso no es todo. Ajá. Eso no es todo. Estos circuitos GABAérgicos están acompañados de circuitos colinérgicos que de la protuberancia ascienden hacia la lámina cuadrigémina, hacia el colículo superior específicamente, donde está el control de movimientos oculares. Y estimula allí, y por eso comenzamos a tener movimientos oculares rápidos. Pero además, esa vía que controla los movimientos oculares tiene conexión también con la vía óptica, la vía de la sensibilidad visual. De modo que se conectan estas neuronas también con la vía óptica a partir del colículo, invaden la vía óptica que va por el cuerpo geniculado lateral. Allí ha llegado el tracto óptico y desde allí se extienden las cintillas ópticas hasta la corteza visual primaria a nivel del lóbulo occipital. Entonces, la vía visual es invadida literalmente por estas neuronas que la conectan y la estimulan artificialmente porque no estamos viendo nada.
tenemos los párpados cerrados, los ojos se están moviendo, pero nosotros no estamos viendo realmente nada. Entonces, la vía óptica es estimulada y se considera, esta es la interpretación, no hay estudios, no hay evidencia experimental, pero sí la hay desde el punto de vista cognitivo, conductual y electroencefalográfico, de que se activa la corteza occipital. Sobre todo las memorias visuales, las áreas de memoria visual. También se activa la corteza del cíngulo, la circunvolución del cíngulo. Los que ya vieron neuroanatomía, ahorita hacemos un examencito, no, es broma. La circunvolución del cíngulo también se activa la amígdala, se activan los núcleos, varios núcleos, allí relativos al sistema límbico, y se activa la corteza prefrontal, una parte de la corteza prefrontal. ¿Qué se interpreta a partir de estas evidencias, doctor? Se interpreta que en esa etapa del sueño de movimientos oculares rápidos es donde aparecen los sueños. Eso ya está comprobado. Lo que se interpreta es de qué están hechos los sueños. ¿Ok? La interpretación psicológica tradicional dice que los sueños son construidos a partir de conductas deseadas pero no cumplidas, por ejemplo. Otra dice que es construido a partir de temores, ¿sí? Y desde lo neurocognitivo, más o menos, tiene razón pero va preso, como diría el dicho, ¿no? Es decir, la valoración conductual parece que importara poco en el sueño. Los sueños están hechos de historias inverosímiles o que socialmente no son correctas. Por ejemplo, en los sueños aparece una recurrencia de algo que no tiene por qué recurrir. Voy a marcar un número telefónico y no le atino a la pantalla del celular por ningún lado. Eso es ilógico. Quiero abrir una puerta y no alcanzo la cerradura, no la logro tomar, ¿sí? Quiero llegar a un sitio, pero cada vez que doy un paso estoy más lejos, ¿sí? Entonces, esa no corrección social, bueno, salgo a la calle y salgo desnudo, y entonces la gente me ve desnudo y me trato de vestir, pero no consigo con qué vestirme. Es ese tipo de situaciones que no son socialmente, no encajan socialmente, nos dice que tal vez la valoración conductual de las cosas que estemos viviendo no es lo primordial para construir un sueño. Por otro lado, se ha estado hablando en los últimos años y se está tratando de hacer registro de esto, de una serie de pensamientos muy breves que tenemos a lo largo del día. Pensamientos que no se convierten ni tan siquiera en ideas. Ejemplo, voy a cruzar una calle y momentáneamente viene como un flash donde un carro me golpea. Este pensamiento no me sirve de nada. Lo dejo ahí. Miro a ambos lados de la calle y cruzo y parece que me olvidé. Ese pensamiento no existió. Pero ese pensamiento, ese micropensamiento, pasa a formar parte de lo que llamamos archivos temporales en computación. ¿Sí? Sigue ahí, cargando al disco duro, cargando al procesador. En neurociencia cognitiva se le dice pensamiento basura, ¿ok? Porque nunca lo utilizamos. Otro ejemplo, voy caminando y viene alguien, una persona que me gusta, y por un momento imagino que le doy un beso. ¿Les ha pasado, verdad? Correcto. El beso no se concretó nunca, ¿verdad? No existió, pero el pensamiento queda ahí, ¿ok? Queda ahí, como un archivo temporal.
¿sí? Y así miles de situaciones en el día, en un día. Por tanto, ergo sumum, como diría un profesor, conocido por los dos, por tanto, parece que esos pensamientos temporales, archivos temporales, van cargando nuestro procesador. El sueño, cuando llega a la etapa de movimientos oculares rápidos, parece que toma estos archivos temporales y construye una historia. Normalmente medio absurda, a veces con contenido desagradable, a veces con contenido erótico, pero no se crean que el erótico es lo más frecuente, no. Los estudios poblacionales dicen que aproximadamente solo un 10% de los sueños en promedio poblacional son eróticos, solo un 10%. Y un 40% tiene contenidos desagradables que producen miedo o que están relacionados con la violencia. ¿Ok? Y el otro porcentaje ya sería contenido más variado, diferentes contenidos. ¿Cuál es la particularidad de esto? La particularidad es que cuando lo convertimos en una historia, dado que es una historia que solo tiene valor en el momento que nos despertamos y la recordamos y se la contamos a alguien, y como no tenga mayor valor, esa historia pasa al olvido. A menos que tenga un valor emocional o de recompensa muy alto, como irán a ver en fisiología, cuando una información la asociamos con un valor emocional, es cuando pasa a ser memoria de largo plazo. ¿Sí? Solo se recuerda lo que se ama. ¿Sí? O lo que se teme. Yo le agregaría a la frase. Entonces, como la historia carece de valor emocional, generalmente son historias medio absurdas, uno se ríe un poco de lo que soñó y pasa al olvido. Y en eso consiste la limpieza del disco duro. En eso consiste el carácter reparador del sueño, especialmente del sueño de movimientos oculares rápidos. Es por esto que las personas que concilian el sueño de manera completa descansan y están como repotenciadas al día siguiente. Mientras que las personas que tienen que tomar medicamentos para dormir o que se duermen sin hacer una buena cultura del sueño, se despiertan con la sensación de resaca, con la sensación de haber dormido, pero no haber descansado. Parece que esto ocurre cuando no hay sueño REM. Y varios estudios electroencefalográficos con fase de sueño demuestran que cuando a la persona se le interrumpe en el sueño REM y se le deja en cambio dormir solo sueño de movimiento sueño de ondas lentas, lo que refiere al despertar es que no descansó. Y cuando se le hacen test cognitivos, se evidencia, estadísticamente medido, se evidencia una reducción de su capacidad de resolución de problemas, de su capacidad de juicio, de su capacidad de procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Disculpen lo extenso de la respuesta. ¿Con qué nos quedamos? Con que tal vez el sueño de ondas lentas lo único que hace es preparar el cerebro y el cuerpo para esta limpieza profunda del disco duro, digámoslo así, que significa el sueño REM o MOR en español, movimientos oculares rápidos. Los sueños en terminología cognitiva se denominan ensoñaciones, ¿sí? Para diferenciarlos de lo que es el sueño como proceso metabólico, ¿sí? Entonces se le llama ensoñaciones. Y
hay que diferenciar los sueños que ocurren en el REM con ensoñaciones distintas porque son voluntarias y son construidas con nuestra conciencia y que ocurren en las primeras etapas de sueño de ondas lentas. En la etapa 1 y 2. Allí se incluyen trastornos motores como el sonambulismo. Pero eso ocurre en las etapas 1 y 2. ¿Sí? Y eso no es completamente involuntario, eso es en buena medida voluntario. Y ocurre relacionado con las historias o los problemas que tenemos durante el día, el tema con el que nos acostamos, en el que nos acostamos pensando, etc. ¿Sí? Entonces, el sonambulismo ya se considera un trastorno motor de la conducta de sueño. ¿Ok? Y puede ser desde hablar hasta levantarse, hacer cosas y volverse a acostar sin tener conciencia de ello. Ciertas historias que ocurren durante estas etapas, están muy relacionadas con lo que estamos viviendo en el día, están muy relacionadas con lo que estamos, con los problemas que tengamos, con los asuntos pendientes, y la diferencia con los sueños es que estas historias son lógicas y coherentes desde el punto de vista social. En cambio, los sueños no lo son. Los sueños auténticos no son coherentes socialmente. ¿Ok? Flotamos, andamos desnudos, nos tratamos de cubrir pero no podemos, no alcanzamos el número, no alcanzamos tal cosa, no. Es decir, son incoherentes socialmente. Por eso los podemos diferenciar. La historia de la ensoñación es coherente, aunque sea desagradable, es coherente. Pero la historia del sueño es incoherente. Muchas veces tiene elementos que no son coherentes. ¿Ok? Bien. Mis estimados alumnos, les dieron un repaso, ¿verdad?, de todo lo que hemos visto esta semana en embriología. Y parece ser que con el doctor Labrador estamos conectados, porque la próxima pregunta era, ¿qué son los trastornos del sueño y si el sonambulismo es tomado como un trastorno del sueño? Sí. Trastornos del sueño se pueden dividir en dos grupos, los trastornos motores y el resto. Los trastornos motores incluyen el síndrome de piernas inquietas, incluye el sonambulismo en sus diferentes modalidades, y hay algo que están tratando de diferenciar, que es el sobresalto. Sin embargo, sigo pensando que el sobresalto como tal es meramente una porción muy pequeña, un pequeño síntoma de algún trastorno mayor. El sobresalto es aquella reacción momentánea cuando estamos quedándonos dormidos y de pronto sentimos que algo no anda bien o que algo no funciona, y entonces hacemos como un pequeño temblor, un movimiento violento, repentino, y luego nos quedamos otra vez tranquilos. El síndrome de piernas inquietas es un síndrome en el cual se produce comezón en las piernas, y esto obliga a la persona a hacer movimientos que cada vez son más automatizados, menos voluntarios. Y el sonambulismo va desde una conversación, decir cosas dormido, hasta una conducta motora compleja. Sentarse en la cama, levantarse. Hay gente que en ese momento pone a cocinar una gallina, ¿verdad? Hay gente que en ese momento abre la ducha del agua caliente para ducharse, y así por el estilo. Gente que puede llegar a encender una cocina y ocasionar un accidente. Hasta ahí el sonambulismo es considerado entonces un trastorno de la conducta motora, igual que los otros que mencioné. Los otros trastornos del sueño son los trastornos que tienen que ver con la falta de sueño, lo que se conoce como insomnio, o con el exceso de sueño,
lo que se conoce como narcolepsia, en su acepción más marcada y de carácter genético, ¿sí? Hay unos narcolépticos de oficio, ¿sí?, que andan todo el tiempo durmiéndose porque no han descansado bien. Esto no es un trastorno del sueño, simple y llanamente falta de sueño, ¿ok? Una persona con suficientes trasnochos, por razones de trabajo, de fiestas o lo que sea, puede literalmente quedarse dormido en tareas tan complicadas como conducir un vehículo, ¿ok? Y de hecho, muchos accidentes de tránsito ocurren por esa razón. Pero la narcolepsia como patología es de carácter hereditario, es genética, ¿ok? Y consiste en que la persona pasa de vigilia a sueño de ondas de movimientos oculares rápidos. No pasa por las etapas previas, sino que inmediatamente entra en sueño de movimientos oculares rápidos. Incluso se la considera una patología asociada con los trastornos convulsivos tipo epilepsia. Porque pasa literalmente de estar despierto a estar en movimientos oculares rápidos, en sueño de movimientos oculares rápidos. Es una condición muy escasa, no es frecuente, y por supuesto tiene connotaciones legales, laborales muy importantes. La persona que lo padece tiene que tener casi que un certificado, una plaquita que diga soy narcoléptico, porque amerita un cuidador, amerita tratamiento y unas condiciones especiales. El trastorno más común, el trastorno, digamos, de los de a pie, de los que no somos muy puros genéticamente, sino que somos más mestizos, es la falta de sueño. Y la falta de sueño básicamente ocurre por estrés crónico. Hay otras causas, problemas digestivos, problemas cardiovasculares, pueden ocasionar insomnio. Pero el 80% de los casos de insomnio ocurre por estrés crónico, estrés mal manejado. Hay dos tipos de insomnio según sus características. Hay insomnio de conciliación, que es la persona que tiene dificultad para conciliar el sueño, para lograr quedarse dormido. E insomnio de prosecución, que es la persona que se duerme, pero despierta repetidas veces. Tiene despertares a lo largo de la noche. La falta de sueño es terrible. La persona se siente morir. Y es un círculo vicioso. La persona ansiosa crónica no concilia el sueño. El no conciliar el sueño produce más ansiedad. La ansiedad produce más insomnio y esto se convierte en un círculo vicioso que se intenta romper consumiendo sustancias que induzcan el sueño. Los sedantes naturales, como por ejemplo el alcohol, o los sedantes ya farmacológicamente diseñados, como es el caso de las benzodiazepinas y otros medicamentos más nuevos, de reciente diseño, que mejoran o que superan a las benzodiazepinas como inductores de sueño. ¿Okay? Zopiclona, por ejemplo, es uno de esas moléculas nuevas que da mejores resultados que el diazepam o el clonazepam, que son los más inductores de sueño de las benzodiazepinas. Entonces, más o menos, se podría decir que eso engloba los trastornos del sueño y con eso estamos diciendo mucho, porque los trastornos del sueño son, hoy por hoy, un problema de salud pública en muchos países del mundo. ¿Sí? Una enorme cantidad de problemas laborales, de problemas emocionales, tiene que ver
con trastornos del sueño tipo insomnio. Básicamente tipo insomnio. ¿Ok? Bien, les recuerdo seguirnos por nuestro canal de YouTube Conectados TV a través de Roku y dispositivos móviles como Android e iOS y en redes sociales como Conectados TV Piso Piso. Como siempre, nos acompañan los alumnos de la Escuela de Medicina, quienes realizarán una serie de preguntas a nuestro invitado. Adelante, jóvenes. Muy buenos días. Primeramente, gracias por el programa, gracias por invitarnos. A mí me llamó mucho la atención la parte de que hablamos de la luz. Si el sueño tiene tanta relación con la luz solar, ¿cómo funciona en personas que habitan en países que no anochece? Buena pregunta. Nuestro hipotálamo tiene unos sensores de luz en la retina, que son células ganglionares de la retina, no son conos o bastones, son células ganglionares. Como verán, o ya lo deberían saber quizás por histología, ¿sí? ¿Hacemos un examencito? Ahí vamos. Un quiz ahí para emocionarnos. Ellos lo saben muy bien, la célula de la cresta neural y las migraciones y todo lo Ajá. demás. Tenemos fotorreceptores, luego tenemos células bipolares y luego tenemos células ganglionares. Podemos entrar en más detalles si quieren, pero con eso es suficiente. Hay una población de células ganglionares, que son las que constituyen el nervio óptico, que tienen capacidad de detectar ciertas longitudes de onda de la luz. Esa luz no es visible. Por eso una persona invidente o una persona que está en un sótano donde no hay señales ni de luz ni de oscuridad, o una persona que viva en países donde los días son muy largos o las noches son muy largas, sobre todo a nivel de los polos de nuestro planeta, puede tener perfecto control del ciclo que llamamos luz-oscuridad. Siempre que hablamos del ciclo luz-oscuridad pensamos en este sol brillante, pero esto es un lujo solo del trópico, ¿sí? En otras latitudes, esto es muy raro. Y personas invidentes, pues lógicamente no van a tener percepción de día y noche. Sin embargo, el hipotálamo puede regular el ciclo, el reloj biológico a nivel del núcleo supraquiasmático, creo que es. El reloj biológico es capaz de seguir funcionando con base en esta información de luz que no es visible para nuestra percepción consciente, pero que sí es detectada por estos sensores. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es: ¿por qué hay dolores que se manifiestan o recurren más durante el sueño o durante la noche? ¿Por qué hay qué, perdón? Dolores que recurren más durante el sueño o la noche. Sí, la percepción del dolor compite con la percepción del resto de las cosas. El dolor es una sensación que se considera prepotente desde el punto de vista no peyorativo del término, sino desde el punto de vista neurofisiológico. Es decir, el dolor bloquea cualquier otra sensación. ¿Ok? Precisamente como se trata de una señal de alarma porque se está destruyendo tejido, entonces nuestro cerebro está condicionado para percibir al dolor preeminentemente y olvidarnos de lo demás. Ahora bien, el dolor tiene mecanismos de analgesia endógenos. Uno de ellos es que ese dolor genera estrés y ese estrés activa vías descendentes desde la corteza y desde otros sitios, sustancia gris periacueductal, por ejemplo, vías descendentes que son inhibitorias del dolor. Por eso, aunque el dolor produzca estrés, o mejor dicho, el dolor produce estrés, pero ese mismo estrés se encarga de activar vías de analgesia.
Es por eso que en un accidente a veces no sentimos el dolor en el momento, sino ya cuando pasa el accidente. ¿Sí? Los deportistas que están en una competencia se lesionan, pero la percepción del dolor de esa lesión viene después, que pasa, por decirlo así, la adrenalina de la competencia. Entonces, ¿qué pasa en la noche? Pues en la noche pasa que todo lo demás baja y nuestros mecanismos de analgesia endógenos están apagados. Entonces los dolores recrudecen en la noche, se sienten más, porque en la noche estamos teóricamente en calma, no tenemos otras actividades que nos distraigan, y entonces aparece el dolor, está allí, estuvo allí todo el día, pero es en la noche cuando le prestamos más atención. Bueno, Adelante. doctor, increíble la ponencia o la charla hasta el momento. Tengo una duda con respecto a la formación reticular. Se habla mucho en los textos que la formación reticular ayuda a la vigilia y al sueño. O sea, es la encargada principalmente de eso. ¿Tiene otras funciones aparte? Sí. La formación reticular es una amplia red de núcleos que va desde el bulbo raquídeo prácticamente hasta el mesencéfalo, e incluso tiene algunos núcleos auxiliares en el tálamo. Núcleos de la línea media y núcleo reticular del tálamo específicamente. Son laterales, así quedan a los lados del tálamo. Entre otras cosas, la formación reticular, especialmente la mesencefálica, forma parte de un sistema que llamamos Sistema Reticular Activador Ascendente, SARA, por sus siglas. El SARA es el encargado de sostener la vigilia. ¿Por qué o cómo? Por la formación reticular pasa toda la información sensorial que viene de nuestro cuerpo. Toca la formación reticular y sigue su camino específico. En el camino específico llega al tálamo y se proyecta a cada corteza. Lo auditivo a la corteza auditiva, lo táctil a la corteza somatosensorial, lo visual a la corteza visual, etc. Pero lo que quedó en formación reticular activa conexiones con todas las capas de la corteza de manera indiferenciada. Esto es a lo que se le llama proyección inespecífica de la sensorialidad. Y eso es lo que hace que nuestra corteza tenga actividad eléctrica, una actividad eléctrica específica durante la vigilia. Es decir, cada capa de la corteza está disparando en un momento diferente, ¿sí? Dispara una, dispara otra, dispara otra, dispara otra. Entonces, ¿por qué disparan así? Porque están recibiendo un constante bombardeo excitatorio por parte de la corteza, de la formación reticular. Esto la tiene preparada, la tiene como en alerta a nuestra corteza para recibir cualquier información específica y responder ante esa información específica sobre ese fondo eléctrico que es la vigilia. Por eso el ritmo de vigilia tiene una alta frecuencia y baja amplitud, porque son muchas neuronas disparando en tiempos diferentes, en diferentes capas de la corteza y en diferentes áreas de la corteza. Entonces la formación reticular, podría decirse, es lo que nos sostiene despiertos. ¿Okay? Tiene otras funciones. Claro. Regula tono muscular, participa en la coordinación de movimientos, o sea, tiene funciones sensoriales y funciones motoras, podríamos decirlo en forma resumida. Pero entre las funciones sensoriales más importantes que tiene es mantener el estado de vigilia mediante ese disparo constante de la sensorialidad que percibimos a todas las zonas de la corteza cerebral. Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Sí. Otra preguntita. ¿Podemos establecer diferencias entre el sueño lento y el sueño paradójico? Sí, claro. Lo que estábamos hablando previamente, ¿no? Sí, ya previamente las dijimos. El sueño paradójico, el ritmo eléctrico es muy parecido al de la vigilia
En el sueño de ondas lentas, el ritmo eléctrico es cada vez de mayor, las ondas son cada vez de mayor amplitud y de menor frecuencia. Ya, esa es una diferencia fundamental, la electroencefalográfica. La otra, en sueño de ondas lentas, la frecuencia cardíaca y respiratoria disminuyen a los niveles basales, mientras que en el sueño paradójico aumentan. En el sueño de ondas lentas, el metabolismo cerebral disminuye hasta en un 40%. En el sueño paradójico aumenta a niveles similares a los de la vigilia. Es decir, hay bastantes diferencias, ¿sí? Ok, doctor, buenos días. Buenos días. En relación al soñar y a esta etapa de movimientos oculares rápidos, podríamos decir que para tener un buen descanso, un sueño reparador, ¿es necesario soñar? Sí, efectivamente soñar es parte de la etapa de movimientos oculares rápidos. Todas las personas sueñan, solo que según cuando ocurre el despertar, no recordamos el sueño. Ejemplo, el despertar ideal sería el que se produce cuando termina una etapa de movimientos oculares rápidos y comienza el nuevo ciclo de ondas lentas. Ese es el momento ideal para despertar porque estamos muy cerca digamos, de todas las características funcionales de estar despierto, solo que tenemos esa cadena o ese candado que nos mantiene sin tono muscular y sin percepción. Cuando ese candado se libera, es decir, cuando dejan de actuar esas neuronas inhibitorias en la protuberancia, empezamos automáticamente a percibir el entorno y a tener otra vez tono muscular y nos podemos mover. Entonces ahí es cuando debería ocurrir el despertar sin despertadores, sin un empujón, sin agua fría en la cara, sin que nos enciendan la luz de la habitación, es decir, un despertar natural. ¿Sí? Ese es el despertar ideal. Si ocurre allí, seguramente vamos a recordar la historia del último sueño, porque además no solo es que se sueña, que todo el mundo sueña, es que además sueña varias cosas en la noche, solo que no las recuerda todas. Okay. Sueña varias historias, pero no las recuerda todas porque se quedan metidas dentro del sueño. A veces, cuando nos despertamos y recordamos un sueño, empezamos como a confundirnos y no sabemos si en el sueño ocurrió algo más. Y a veces contamos un sueño que no tiene ni pies ni cabeza, porque lo que estamos haciendo es mezclando un sueño con otro, pero creemos que fue el mismo sueño. Y resulta que fueron diferentes historias de sueño. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Por lo tanto, si los sueños forman parte de esa etapa y esa etapa es considerada fundamental para tener sueño reparador, pues lógicamente entonces es conveniente no soñar, sino que exista la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos. Si ella se da, seguro que vamos a soñar. Ok, gracias, doctor. Sí. Y ahora con respecto a lo que consumimos, Sí. ¿cómo afecta o influye en un correcto descanso el consumo de bebidas como la cafeína o el alcohol? La cafeína es un estimulante, igual que la nicotina, Okay. igual que la teofilina, igual que la cocaína, igual que la anfetamina o las anfetaminas, son estimulantes. ¿Qué significa? Son sustancias que aumentan o potencian el estado de alerta. Casualmente actúan en formación reticular y en el circuito que relaciona parte de la formación reticular con los circuitos de recompensa, que se me olvidó comentar en tu pregunta anterior. Entonces, la cafeína se opone, el efecto de estos estimulantes se opone al del reloj biológico
que cada 4 horas baja el switch de la alerta y potencia los circuitos que estimulan el sueño. Es decir, durante el día, cada 4 horas tenemos como un bajón, ¿sí? Pero por nuestra cultura, por nuestras costumbres, entonces los bajones que ocurren en el día a día de luz, los tratamos de pasar con un café, moviéndonos, haciendo algo de ejercicio, lo que sea, nos tratamos de despejar. Hay un bajón de media mañana y un bajón de media tarde, ¿sí? Acá en Venezuela le llamamos muy característicamente el famoso burro, ¿sí? En México se le dice también de una manera muy estética, el mal del puerco, y así sucesivamente. Esos bajones del día los pasamos así como quien dice, por debajo de la mesa y tratamos de que no nos afecten y seguimos trabajando. Luego hay un bajón entre 8 y 9 de la noche, o 7, 8, 9 de la noche, que sentimos que el mundo se va a acabar, que qué vida tan trágica, qué mundo tan cruel, ¿sí? Nos ponemos calimeros. Y si tenemos que estudiar, ¿sí? Que los de medicina siempre tenemos que estudiar, ¿verdad? Entonces más calimeros nos ponemos. A las 8 de la noche queremos meternos en el regazo de mamá, no quiero nada más. Ese también lo pasamos. Deberíamos aprovechar el de las 11 de la noche. Entonces ahí deberíamos crear las condiciones para que ese bajón de las 11 de la noche nos lleve al sueño. ¿Ok? Pero el reloj biológico lo está promoviendo cada 4 a 5 horas durante el día. De modo que es normal tener esas etapas y solo que decidimos cuál aprovechar. Si estamos de vacaciones y no tenemos nada que hacer, generalmente los de medicina tenemos que estudiar. O sea, cuando no hay nada que hacer, tenemos que estudiar. ¿Sí? Pero en verdad, si estamos de vacaciones, entonces uno puede decidir dormirse a las 4 de la tarde. Y puede dormir 6 horas, 8 horas tranquilamente. ¿Ok? Solo que nos acostumbran a hacer el ciclo de sueño durante la noche. ¿Sí? Es lo que se considera más conveniente. ¿Ok? Respecto a ese momento de despertar, momento ideal para despertar, que estaba comentando, ahí ocurre un trastorno del sueño también, que es lo que se conoce como parálisis del sueño. ¿Sí? Mejor conocido en los bajos fondos como viajes astrales. En México le dicen, se me subió el muerto. Y no es otra cosa que aparece la percepción, o sea, se corta la anestesia, pero continúa la parálisis. Es decir, empezamos a percibir el entorno, pero no nos podemos mover. Esto normalmente es un intervalo muy pequeñito de tiempo. No son más de 15 o 20 segundos o 30 segundos, pero las personas lo perciben, o sea, la sensación de angustia que esto produce hace que se perciba como que duró más tiempo. ¿Ok? Pero ese descontrol en los mecanismos de despertar no parece tener ahorita claro una etiología específica. Lo que se ha asociado por allí como factor causal es el estrés, es decir, las parálisis de sueño parece que le ocurren más frecuentemente a personas que manejan niveles altos de estrés. Pero esto no está del todo explicado ni comprobado. ¿Ok? Buenos días, doctor. Buenos días. Mi pregunta está relacionada con la evolución de la tecnología actualmente y cómo influye sobre la calidad del sueño, cuáles son los efectos adversos o favorables y si podemos incluso valernos de la tecnología para mejorar nuestra calidad de sueño, considerando que actualmente existen aplicaciones, incluso elementos o herramientas tecnológicas que podrían ayudarnos. ¿Sí es posible? Sí. Fíjense. El uso de pantallas
ya sea de computadores o celulares, condiciona un estado de alerta, ¿sí? Estimula el alerta. Se recomienda que una hora antes de dormir, al menos una hora antes de dormir, nos desconectemos de pantallas de celular, pantallas de tablet, pantallas de televisor, etcétera, o de computadoras. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿ok? ¿Por qué se recomienda esto? Básicamente porque si vamos a conciliar el sueño con un celular acá, lo que tiene la pantalla, por muy aburrido que sea, lo que tiene la pantalla está estimulando el alerta. Entonces, aunque lo suelte allí en la mesita de noche, no me voy a quedar dormido tan fácilmente, ¿sí? A menos que ya me quede dormido con él en la cara y me quede aquí con el celular, ¿sí? Que puede pasar por cansancio, pero no es lo ideal para conciliar el sueño. Lo ideal sería desconectarse una hora antes, ¿sí? Cerrar equipos y hacer cualquier otra actividad que sea de corte más tranquilo, menos estimulante. Hay aplicaciones que tienen tips o pasos para conciliar el sueño. Es decir, aplicaciones que literalmente te ayudan a dormir mejor. Entonces la tecnología no solo es dañina, o no solo tiene que ser dañina, sino que también puede ser un aliado para conciliar el sueño. Y sin ir muy lejos, ni con tanta tecnología, existen selecciones de sonidos musicales que potencian la sincronización a nivel cerebral. ¿Sí? Ya están probados. Son ritmos específicos y sonidos específicos que auditivamente pueden potenciar ese estado de sincronización, que es lo que ocurre cuando estamos en sueño de ondas lentas. Es decir, que son inductores de sueño. Entonces sí tienes muchos recursos allí. Excelente, doctor. Muchas gracias. Tengo otra pregunta relacionada y es precisamente sobre estos dispositivos. Si emiten algún tipo de señales que interfieran con la calidad de sueño que podamos tener. Los primeros dispositivos, a ver, el televisor como tal emite un tipo de longitud de onda que interfiere con la conciliación del sueño. Lo hace porque genera más alerta, ese tipo de longitud de onda, ¿sí? La luz de la pantalla genera alerta por sí sola, independientemente de la imagen que se esté proyectando, el programa o lo que sea que se esté viendo. Los primeros equipos celulares emitían una señal, una onda, que también afectaba la calidad de sueño e incluso se llegó a relacionar con afectación de tejido propiamente cerebral. De allí el mito de que podía haber algún tipo de onda emitida por los celulares que ocasionara cáncer cerebral. Esto ya se corrigió hace muchos años. Hace 20 años ya que hay una normativa internacional del tipo de onda o del nivel de emisión de onda que tiene que tener un equipo para que le puedan dar licencia de comercialización. Tal cual como un medicamento se estudia en sus efectos adversos para que le puedan dar licencia de su uso farmacológico. Entonces ya los equipos celulares no tienen ese problema. Siguen teniendo el problema de que si están cargándose, entonces se calientan, ¿sí? Se puede producir algún tipo de daño. Siguen teniendo el problema de que emiten una luz que produce alerta, por lo tanto interfiere con la conciliación del sueño, pero más allá de eso no hay otro tipo de efectos que se conozcan. Bueno, muchísimas gracias por su aporte, doctor. Mi duda va relacionada a los efectos adversos que conllevan las denominadas curas de sueño en varios pacientes que pues no pueden dormir y llega a un punto tan crítico en el que inducen este tipo de tratamientos. O sea, ¿qué beneficios y consecuencias tiene? Bien, normalmente lo que se llama cura de sueño se utiliza no solo para personas que no pueden dormir,
También se utiliza en crisis tipo psicóticas, crisis esquizoides, ¿sí? Si se preservan durante mucho tiempo o se repiten mucho, también se utiliza lo que se conoce como cura de sueño. Y sobre todo para el paciente con agitación psicomotriz. En conducta existen dos emergencias, o dos principales emergencias, la agitación psicomotriz y los ataques de pánico. Pero los ataques de pánico, que están dentro del trastorno generalizado de ansiedad, se manejan prácticamente ellos solos. Es decir, el paciente o se muere o sobrevive, pero casi nunca se alcanza a atenderlo. Y por eso la ansiedad debe tratarse. Una persona que tiene trastornos de ansiedad y criterios clínicos de trastorno de ansiedad debe recibir tratamiento terapéutico y farmacológico. ¿Ok? Pero preferimos ser héroes y andar con nuestra ansiedad por ahí luchando, y entonces podemos entrar en un ataque de pánico sin darnos cuenta. Perfecto. Hay varios colegas que les ha pasado, ¿sí? Y aquí en la escuela pasó en una oportunidad con uno, en plena clase. Hizo un ataque de pánico. Entonces, las curas de sueño, en cambio la agitación psicomotriz, el paciente tiene que ser contenido, tiene que recibir un tratamiento agudo, que generalmente es un sedante tipo benzodiazepinas, intramuscular, y debería tratarse terapéuticamente, hacer terapia de conducta para la causa de la agitación psicomotriz, la causa raíz, y según sea la causa, podría requerir esas llamadas curas de sueño también. ¿Qué es una cura de sueño? Es básicamente inducir sueño mediante fármacos, no al nivel de profundidad de la anestesia general, porque solo se le induce hasta el punto de que el paciente entra en sueño, pero mantiene sus funciones vitales. Generalmente se habla de que la cura de sueño deja al paciente como desconectado. Una vez que regresa del sueño, que lo despierta, el paciente tiene un periodo como de adaptación nuevamente a su realidad. Y desde el punto de vista de médico, se considera que ese estatus del paciente es favorable para iniciar un proceso terapéutico que lo lleve a reinsertarse en su vida, ¿sí? El problema real de las curas de sueño es que el paciente se le inducen, lo despiertan y lo echan a la calle sin ningún tipo de acompañamiento. Y el problema mayor consiste en que su psicólogo o su psiquiatra no son conscientes del intervalo de tiempo aprovechable que significa la post-cura. Entonces le siguen hablando del mismo problema que tenía y lo que hacen es reinsertarlo en el problema. Porque no se es consciente de este intervalo. No se lo maneja desde el punto de vista de neurofisiología, este intervalo. Y este intervalo es fundamental porque es como que el cerebro queda un poco en blanco de una serie de cosas, ¿sí? De una serie de cosas que estaban en su vida cotidiana. Entonces, más que tener consecuencias negativas directas, el problema de la cura de sueño es que no se aprovecha ese intervalo y al paciente se lo deja, como quien dice, solo, y muchas veces pues no se consigue el objetivo o vuelve a caer en lo que estaba. Siempre he dicho que hay que pensarlo muy bien para inducir una cura de sueño, porque pudiera resultar un tiempo perdido, ¿sí? Hay que preparar al paciente para el antes y para el después, sobre todo para el después de la cura de sueño, tal como se debería hacer
para procedimientos como la cirugía bariátrica, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿por qué no se prepara al paciente de manera adecuada? Porque en el proceso de preparación de manera adecuada el paciente puede decir, doctor, con esto que ya me explicó, no necesito la cirugía. Yo ya me voy a curar mi obesidad. Entonces, no procedemos éticamente allí. Exactamente. Hay que ser conscientes de eso, ¿sí? Lo mismo pasa con una cura de sueño. Le induzco la cura de sueño, le cobro la estancia, le cobro los fármacos, me lo quito de encima un tiempo y después cuando salga, camina por ti solo y te vienes cuando vuelvas a estar en problemas. ¿Es eso ético? No. No es ético. ¿Ok? Lo mismo pasa con las curas, con las clínicas de desintoxicación para alcohólicos y otras adicciones. ¿Sí? La deprivación de la sustancia de abuso no garantiza una recuperación. Al contrario, garantiza una recaída. Y ese es el negocio. Otro tema para tratar en un próximo programa. Adicciones. Muy interesante. Abuso de sustancias. Adicciones. Entonces váyanse preparando que vamos a tener un próximo programa con adicciones. Con mucho gusto, doctor. Doctor Labrador, una reflexión final, sobre todo dirigida a nuestros estudiantes de medicina. La profesora Gemina quiere hacer una pregunta. Adelante, profe. Muy bien. Adelante. Doctor Labrador, agradecida por esa información tan importante, interesantísimo. Yo me planteaba el sueño en relación con el aprendizaje. Sí. Tenemos unas prácticas sociales ya establecidas para nuestra cotidianidad. Los horarios de los niños, desde que empiezan a ir a sus preescolares, a sus colegio de primaria, bachillerato y en la universidad. ¿Qué recomendaciones tenemos para la salud pública? Porque lo mencionó al inicio de la conversación, de su exposición. Hemos hablado de enfermedad, pero para prevenir y para fortalecer los procesos de aprendizaje, ¿qué recomendaciones específicas podríamos tener para fortalecer el aprendizaje? Sí, básicamente de cara a lo que es salud pública, deberíamos ser persistentes, insistentes en recomendar no bajar de 6 horas de sueño. Tratar de respetar un intervalo mínimo de 6 horas de sueño. Mínimo. Si pudiera ser 7 horas, mejor. En segundo lugar, fomentar una cultura del sueño. Es decir, un ritual adecuado para el sueño. Eso lo hacemos normalmente en terapia y hay muchas autoayudas que lo dicen. Yo lo administro cuando hago terapias para las personas que tienen ansiedad y que normalmente tienen trastornos del sueño. Entonces les hago una serie de indicaciones alrededor de lo que se llama cultura del sueño. Otro elemento de salud que contribuye con el sueño y por ende contribuye con el metabolismo es que dado que tenemos una sociedad muy sedentaria, se requiere respetar al menos una media hora o 40 minutos de ejercicio diario. Es más importante la regularidad que la cantidad. Entonces se requiere hacer eso, porque esa actividad física contribuye con los mecanismos que luego van a generar sueño. No se recomienda hacerla tan cerca del sueño porque la actividad física, al igual que la pantalla del celular, promueven el alerta, el estrés. Casualmente, una de las causas de que el ejercicio sea placentero es que promueve el estrés y luego del logro, entonces uno
se relaja y siente ese placer posterior a ese logro. Entonces se recomienda 2 horas antes de dormir, no más cerca del sueño porque va a ser más bien perjudicial. ¿Ok? Y lógicamente de cara al aprendizaje, pues se recomienda que el estudiante respete su tiempo de dormir. ¿Ok? Que lo respete, para eso les damos N indicaciones que N veces siguen, o sea, no siguen nunca, ¿sí? Pero les seguimos rogando que hagan su planificación, que estudien por partes, que no pretendan comerse todo antes del examen, ¿verdad? Les decimos que sin querer ofender a nadie, las estampitas del Santo Cristo de la Grita no sirven para aprobar el examen, ¿ok? Que lo único que sirve para poder llevar bien el estudio es estudiar por partes, de modo que uno pueda respetar las horas de sueño. Solo el conseguir un sueño reparador garantiza aprendizaje. Lo demás es memoria mecánica, repetitiva, que va a caer en el olvido rápidamente, ¿sí? Si queremos hacer memoria asociativa, memoria de largo plazo, necesitamos el descanso, el reposo que significa el sueño, ¿sí? Incluso dentro de las horas de estudio necesitamos los intervalos de distracción, ¿sí? Porque los mecanismos atencionales están diseñados para ser muy costosos y muy efímeros. Cuestan mucho desde el punto de vista energético y duran muy poquito, ¿sí? Incluso, aunque el tema que tengamos enfrente sea demasiado atractivo, el tiempo de atención dura muy poco. Entonces, dentro de las jornadas de estudio, se recomienda tener un entorno enriquecido que permita pequeños intervalos de distracción. Dejar reposar lo que se está leyendo, lo que se está escribiendo, y luego volver sobre ello. Eso es recomendable para el aprendizaje. Ahora, de cara al tema de hoy, lógicamente, tener un sueño lo más reparador posible y lo más cercano a esas 6-7 horas que se considera la cantidad de sueño adecuada. Bueno, hemos tenido hoy una clase excelente. Yo que no soy del área de medicina me he sentido muy satisfecha y con muchos retos, porque es que tenemos niños en educación inicial, educación primaria, que se quedan dormidos porque sus padres son responsables de esos horarios de sueño. Entonces nosotros culturalmente, por eso decía, de las prácticas sociales que tenemos, nos quejamos que los niños no aprenden, nos quejamos que tienen otros horarios y los adultos somos los responsables de esos asuntos. Exactamente. Sí, bueno, ya yo creo que tendríamos que tener otras oportunidades para hablar sobre la influencia del sueño en los procesos de aprendizaje a través de las diferentes edades. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Labrador, ¿alguna recomendación y reflexión final? Precisamente le iba a sugerir que me orientara a mis estudiantes de medicina porque constantemente me están preguntando cómo estudiar, qué hacer, y la estampita y la otra estampita, y se ponen el libro en la cabeza y hacen gestos aquí como que si por diapedesis continua, no, las letras fueran a entrar. Entonces yo a ellos les he hablado mucho sobre el sueño desde que comenzamos y les he dicho que por favor tengan una rutina del sueño, una cultura del sueño. Entonces el especialista les va a hacer una recomendación para que ustedes mejoren sus hábitos de estudio, de aprendizaje y por supuestamente de sueño. Bueno, brevemente, y hoy de oferta, no les voy a cobrar por eso. Estamos de oferta. Brevemente, varios tips, ya con base en lo que hemos hablado. Uno de ellos es tratar de conseguir el espacio o el tiempo para esa cantidad de horas de sueño. Todos los días, ¿sí? Siempre que se pueda dormir por lo menos 6 horas. ¿Ok? Segundo tip,
antes de dormir, tener un intervalo de reposo sin mayores actividades que estimulen nuestra alerta. Es decir, sin estudio, sin televisor, sin celular, es decir, alguna actividad que permita despejar el pensamiento sin que necesariamente involucre concentrarnos en cuál fue el último par de zapatos que se compró Bad Bunny o cualquier cosa. O sea, desconectarse un poco del mundo, ¿sí? Para que llegue esa serenidad, esa tranquilidad que nos permita activar el switch del sueño. Eso involucra tomar decisiones sobre todos los temas pendientes. Ejemplo, tengo que estudiar embriología, ¿sí? Me faltan 7 temas. Ok, mañana voy a sacar 2 temas. Tomas la decisión y cierras la ventana. Vamos a otra ventana. Tengo mucha ropa sucia. Ok, mañana me tomo 1 hora para lavar ropa. Tomas la decisión y cierras la ventana. Esa técnica se llama cerrar ventanas, casualmente. Y cuando venimos a ver, tenemos la pantalla del escritorio limpiecita. No hay ventanas abiertas y entonces nos acostamos, intentamos conciliar el sueño sin tener ventanas activas. Es decir, temas sin decisión. Creo que si hacemos de esto una rutina, es decir, juntamos todo, entonces, ¿qué les estoy diciendo? 2 horas antes, un poquito de ejercicio. Así sea subir y bajar las escaleras del edificio. ¿Ok? Vaya, ayúdele al vecino a subir el mercado, saque a pasear el perro, haga algo que le permita tener actividad física. ¿Ok? 1 hora antes de dormir, cerrar comunicaciones. ¿Ok? No atender chats, no algo puntual, una emergencia, una cosa que sea verdaderamente necesaria. Y en esa hora, que no estás con el teléfono, ni con el televisor, ni con nada, entonces empezar a cerrar ventanas. Tema 1, X, tal cosa, ok, decido, voy mañana, a tal hora. Cierro el tema. Tema 2, los platos están sucios. Bueno, voy a lavarlos de una vez. O no, mañana al levantarme, lavo los trastos de la cocina. Y así vamos cerrando los temas. Cuando nos venimos a dar cuenta, todo está más o menos decidido y entonces es mucho más fácil conciliar el sueño. ¿Ok? Aprendizaje, estudio. Primer acercamiento a cualquier tema, lectura panorámica o lectura vertical. ¿Esto qué significa? Solo fijarse en sustantivos y verbos de cada párrafo. ¿Qué es y qué hace? Dejar de lado todos los adjetivos, toda la parafernalia, que aún en medicina es bastante. Y digo aún en medicina porque ya los vería yo estudiando Derecho o estudiando, ¿cómo se llama?, negocios internacionales, o donde ahí sí es verdad que se hacen unos viajes astrales y van por la galaxia y vienen por la otra galaxia. En medicina es muy concreto y sin embargo hay mucho que descartar en la primera lectura. ¿Qué es y qué hace en cada párrafo? Luego, entonces, con el qué es y qué hace, hacemos un mapa conceptual de los distintos párrafos del tema. Y luego vamos a una lectura más tranquila, más detallada, y vamos completando ese mapa conceptual con notas que consideremos importantes y explicativas. Si ustedes siguen este procedimiento, que parece muy sencillo y algunos dirán, no sé si funciona o no,
si siguen ese procedimiento, al término de esta segunda lectura, que es la lectura en profundidad, usted va a sentarse frente al profesor a aprender. Y no va a sentarse frente al profesor a ver qué viene, a ver qué dice, sino que se va a sentar frente al profesor a aprender, porque entonces él, que ya maneja el tema, va a venir y va a decir la estructura de la neurona, tal, esto y esto, y ocurre por esto y por esto, y inmediatamente usted le va a provocar interrumpirlo. Doctor, ¿y qué me dice de la mielina? Ah, la mielina, tal cosa y tal cosa. Doctor, ¿y por qué la mielina es distinta en el sistema nervioso central que en el periférico? Ah, porque las células son diferentes, tiene Y van a construir ustedes la clase con el profesor. Esto lo he dicho tantas veces y pocos lo practican, la verdad. Pero hoy día me encuentro colegas ejerciendo en otros países, incluso me encontré un oftalmólogo allá en Bucaramanga y le digo, has progresado mucho, mira, tienes equipos nuevos, tienes buena consulta y tal. Y me dijo, usted me enseñó bien, doctor. Y con él tuve un trabajo fuerte para poderlo encaminar en técnicas de estudio. Llegó a ser jefe de residentes de posgrado y todo. Muy buen oftalmólogo hoy día. Entonces, esa es mi recomendación, mi reflexión final. Les agradezco mucho la oportunidad y completamente a la orden para cualquier otro programa, otro tema interesante. Muy bien, doctor, muchas gracias. Conexión Salud les invita al próximo programa, cuyo tema a tratar son las infecciones de transmisión sexual y su relación con el virus del papiloma humano. Les presentó Gerardo Cáfaro, médico especialista y docente universitario, certificado de locución número 58470 de la Universidad Central de Venezuela. Recuerden, Conexión Salud, el programa que te educa y te orienta en temas de salud a través de Conectados TV, la conexión de la era digital. Muchas gracias. Conexión Salud es patrocinado por La tecnología nos une, conectando más cerca a los tuyos. Conectados TV en línea, conectando contigo.